Ya de vuelta, está en la línea Luis Fernando Macías, el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, para su comentario, como los miércoles regularmente ocurre. Luis Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arnoldo? Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Agitado el campus ahora. Sí, ¿verdad? Pero bueno, no hablaremos de eso. A menos que me preguntes algo y yo te diga con mucho gusto. Te lo preguntaré al final, pero por lo pronto adelante con lo que hayas preparado. Bueno, mira, yo quería hacer un comentario, digamos una intervención breve a propósito de algo que está dando vueltas y vueltas y que cada vez, digamos, encuentras ya incluso dentro de los medios internacionales, a propósito de cosas que otra vez se generaron en nuestro estado, ¿no? Y tiene que ver con este problema que se presentó así como la mochada. De los presupuestos federales, sí. Yo creo que se han dicho cosas pues ya casi todas las cosas importantes y todo, pero para uno que se dedica a la cuestión de la educación, no deja de preocuparme, digamos, a veces la ligereza con la que estas cuestiones pasan de cara a las reacciones y a las actitudes de los políticos cada vez más antipedagógicas. Es decir, parecería ser que una vez que se denuncia algo que pertenece al orden de lo que se grita pero que no se puede probar, entonces el político no se ve obligado moralmente a hacer una pedagogía moral de estas situaciones. Y bueno, en efecto, probablemente existe o no existe, pero esto se debe a tal cosa. Y en vez de explicar estas cuestiones, entonces asumen, digamos, sus defensas, ¿no? A ver, pruébalo si puedes, a ver, di si puedes, presentas tus evidencias, haz un reporte, en fin, pero de ninguna manera se aborda el fondo del problema, que es efectivamente la degradación de la credibilidad social de la clase política y ahora incluso de la manera como los recursos se reparten. Y bajo esa lógica, yo me pregunto, bueno, entonces las instituciones más nobles de la sociedad, como podrían ser las instituciones educativas, las de salud, las que se dedican al servicio directo de la sociedad o al combate a la pobreza, también están en tela de juicio porque sus recursos se reparten, digamos, a partir de la famosa mochada. Bueno, pues estamos en un problema, ¿no? Claro, un gran infantilismo en la política, ¿no? Sí, y un pragmatismo, te digo, absolutamente amoral, ¿no? La moral ya no tiene nada que ver con la rendición de cuentas, con la pedagogía de los procesos sociales. Y ¿sabes qué me preocupa más? Que el problema quizá no es solamente las condiciones de alguien tiene que dar una cuota para que le asignen recursos, sino el problema es si alguien tiene que darlo o alguien es víctima de la extorsión para participar en la corrupción. Luis Fernando, pues me parece muy preocupante, pero me parece muy interesante que se ocupe de esto la academia. Yo creo que el gran corruptor de nuestra vida pública es el tema de la impunidad. Porque ¿de qué sirve que tú en el aula enseñes una serie de cosas cuando los jóvenes salen al exterior y ven que portarse bien no deja nada, que lo que deja es portarse mal y que además no pasa nada? Sí, no hay ninguna repercusión porque nadie se siente obligado a explicar. Parecería ser que la lógica del planteamiento, digamos, desde quien es representante popular, es todo es moral y todo es admisible mientras no me prueben lo contrario. Entonces, la cuestión es, finalmente, yo solamente me veo obligado a dar cuenta de mis actos y me cachan. Y lo que deja ver también es esta lógica diría yo, del crimen como empresa, que también se traslada a la política, donde todo el mundo debe pasar por orcas caudinas de corrupción. Sí, y como tú lo dices, una política que no se criminaliza en el sentido, digamos, judicial, sino una política que da un ejemplo criminal a todas las generaciones de que, bueno, finalmente es la ley sirve solamente
para los que menos recursos tienen para burlarla. Oye, Luis Fernando, y algo también delicado, que nos estemos acostumbrando a todo eso, que lo veamos como algo ajeno, como una polémica entre la clase política que no nos afecta cuando definitivamente nos afecta. Bueno, tan es así que yo uno de los climas que percibo dentro de la comunidad universitaria, sobre todo entre los jóvenes, es que estos temas simplemente ya no son el objeto de la demanda de una explicación y la demanda de una política, digamos, transparente, ni siquiera, digamos, de una explicación científica. A los jóvenes les parece, por ejemplo, que estos no son los temas que implican una discusión a propósito de la ciudadanización, de la calidad de la democracia, y que son los casos concretos de la politología contemporánea. Así es. Déjame sí hacerte una observación sobre el tema del campus León de la Universidad de Guanajuato, por el asunto del Departamento de Medicina y Nutrición. Me llama mucho la atención, pero para bien, me sorprende gratamente, un grupo de estudiantes que se organizan, retan un poco a sus autoridades o les piden explicaciones en torno a por qué no tienen clases y maestros regulares. O sea, veo otras universidades donde el problema es que les ponen clases a los alumnos, ¿no? Sí. Pasó en Michoacán con algunas cuestiones, los maestros de Michoacán protestaban porque les daban clases de inglés. Así es. Mira, esta es una primicia, digamos, en el sentido de que hacía mucho tiempo que no teníamos estudiantes pidiendo por lo menos 3 cosas a la comunidad, pero al interior de la comunidad, lo cual, como tú sabes, ya es delicado porque en nuestra comunidad a veces no somos muy abiertos para comentar nuestros problemas de cara a la opinión pública. Es decir, primero que piden a la comunidad certeza y claridad a propósito de su formación. Y al hacerlo y al exigirlo, revelan una serie de mecanismos pues de comunicación que no estaban en uso y que hay que aceitar, ¿no? Así es. Que hay que aceitar. No estábamos acostumbrados desde hace muchos años a dialogar con los estudiantes en términos de estudiantes exigentes y teniendo la razón. Ese es un problema nuevo, nuevo en el y contextualmente emergente. Por eso me parece muy relevante lo que está pasando ahí, le vamos a estar dando seguimiento. Y bueno, te agradezco mucho, te esperamos por acá, a ver si la próxima semana ya te apareces en la mesa de los miércoles. Sí, con mucho gusto y muchas gracias. Luis Fernando, como siempre es un gusto saludarte. Buenas tardes. Un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente.